news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove his car into the Buen día, cookie crocheteras del mundo. Aquí estamos con un motivito más de esos que son divinos para 1000 millones de proyectos y divinos para hacer bufanda solidaria. Este motivo en concreto es divino para manta, para cojín, para bufanda, para jersey. O sea, creo que es divino. O sea, es que ya está, es divino, punto. Vamos a tejer con 5,5 milímetros y con lana merino sport de Katia. Ya sabéis que está ayudando en el proyecto, está colaborando, donando sus lanas para el proyecto de la bufanda solidaria más grande del mundo. Entonces, por eso me ha parecido oportuno utilizar sus lanas, ¿vale? Vamos. Vamos a tejer este modelo. Esta serie la voy a tejer con estos dos colores y este, ¿vale? Vamos para allá. Vamos con el vídeo. ¡Ah, un momento! Suscríbete, dame un like, ¿eh? Suscríbete, porfi. Así me ayudas. Chao. Bien. Nosotros vamos a tejer una muestra más de este libro. Es fantástico, que me encanta todo lo que tiene y puede ser un motivo ideal pues para las bufandas de las que todo el tiempo estoy hablando y también para otros muchos proyectos. Entonces, para este, sabéis que estamos tejiendo con Katia Merino Sport y bueno, todos estos motivos los estoy haciendo, o esta bufanda nos va a salir con este tejido, ¿no? Porque además Katia también está colaborando en el proyecto de la bufanda solidaria, acordaros, ¿va? Entonces, que nos sirva como motivo, que nos sirva para tejer una bufanda es una decisión de cada uno. Yo, cookie crocheteras, os muestro el tejido y allá cada uno. He puesto mi cornita aquí, me encanta, la voy a dejar creo que siempre. Entonces, para este necesitamos dos colores también. Y en este caso va a ser marrón y beige. Esta vuelta, olvidaros que está, ¿vale? Yo la tengo porque luego voy a unir todos los motivos que estoy tejiendo y así me va a quedar más chula. Empezamos con la vuelta 1, ¿vale? 3 cadenas para dar la vuelta y tejer 3 puntos altos y toda la vuelta va a ser así. 1, 2 y 3, cadenita y otros 3 puntos altos saltando la cadena, es este cuarto, ¿vale? Entonces 3 puntos altos, cuidadito, 1, 2, 3, cadenita, salto y otros 3, ¿vale? 3. Entonces, contarte que este motivo lleva una repetición de puntos múltiplo de 4, pero luego, para que nos cuadren los puntos, tenemos que poner más 2, cosa que yo no voy a hacer porque mi tejido es de 28 puntos sí o sí para que me cuadre la muestra, pero te lo cuento para que tú tengas el dato. Es decir, nosotros necesitamos un múltiplo de 4 más 2, ¿vale? Para que nos quede fantástico. En este caso, yo el último, aquí terminaría mi motivo, pero yo tengo un punto más que lo voy a tejer, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Pero la muestra se llevaría múltiplo de 4 de el agujerito más 3 y luego 2 más, que son los que nos van a servir para después, ¿vale? Tenemos la primera vuelta de este color y la vamos a dejar aquí, ¿vale? Pero voy a empezar con el siguiente en el otro color, pero en el mismo lado, es decir, que se me va a quedar del derecho. Vamos a ir tejiendo 2, 2, 2, 2, ¿vale? Las vueltas van a ir en par. Entonces aquí yo voy a poner mi hebra nueva
Y voy a tejer exactamente igual esta segunda de las vueltas. Tejo 3 cadenitas para mi primer punto alto y tejo 2 puntos altos más, total 3. Las cadenas sustituyen a mi primer punto, ¿vale? Bueno, voy a dejar eso poquito escondido ahí. Una cadenita, espérate que lo voy a aprovechar a esconderla al mismo tiempo, ¿vale? Entonces la paso por aquí, la paso por aquí, la paso por aquí y la voy a ir escondiendo, ¿verdad? Así no me queda luego nada que hacer. Esto es una opción, ¿eh? Obviamente no es necesario que tú escondas al tiempo si no quieres. Solo que para mí es más cómodo. Ya, de hecho está escondida. Ahora la cortaré. 3 puntos altos, cadenita, 3 puntos altos, ¿vale? Cadenita, salto, es repetir la vuelta 1, ¿vale? Tejemos entonces esos 3 puntos altos, tejo una cadena, salto el punto de la cadena y sigo tejiendo esos 3 puntos. Más sencillo, imposible, pero luego nos va a quedar muy bien, ya lo vais a ver. Queda muy bonito, me ha gustado este punto. Además queda hueco, o sea que coincide un poco con lo que pretendo tejer en estos motivos de esta segunda ronda de puntos, voy a decir así, esta segunda ronda de puntos, con agujeritos, con caladitos, que incluso te digo más, si tú estás en verano, este motivo te puede servir perfectamente para hacerte un suéter, un top, como motivo de top. ¿Vale? Lo dejo ahí. Tenemos la segunda de las vueltas terminadas. Esta hebra la corto ahora mismo. Y ya no nos estorba. Voy con la tercera de las vueltas. Dejo, acordaros, esta hebra la dejo ahí. ¿Vale? Y para la tercera de las vueltas, pues voy a subir mi punto, mi hebra. Vamos a empezar entonces la tercera de las vueltas. Me traigo el punto, el hilo de color beige arriba. Dejo el marroncito aquí, me olvido de él. A ver, que se me están enredando, solo tengo 2 y se me están enredando, no puede ser. Bien, me olvido de este primer punto porque acordaros que os dije me sobra, ¿vale? Y me voy entonces y voy a tejer un punto alto, una cadenita. De este os olvidáis, ¿vale? Acordaros, la muestra es múltiplo de 4 más 2, entonces este olvidaros porque me sobra. Tejo una cadenita y saltando un punto, lo que voy a hacer es mover estos 3 puntos un poquito para allá, de tal manera que la cadena ahora es el medio de mis puntos. Los 3 puntos que tejo juntos los voy a tejer ahí, ¿comprendido? Con lo cual, ahora yo tejo un punto de inicio, mi cadena y los 3 puntos altos siguientes. Pero los tejo de forma distinta. ¿Vale? Lo vais a ver. Porque yo ahora tejo eso, mi cadenita, salto mi punto y tejo un punto alto. Ahora, atención, un punto alto, pero enganchado sobre mi hebra blanca, sobre 2 vueltas más atrás. Pero tejo mi punto alto. Me llevo para arriba y sigo con mi tercer punto alto. ¿Ves? Tejo bloques de 3 puntos altos. Ahora, cadenita, salto 1 y voy para allá. Punto alto. Venga, pues vamos con esta tercera vuelta que estamos tejiendo. Y os recuerdo, lo que vamos a hacer es cambiar esos 3 puntos que se tejen seguidos, antes de entre cadena y cadena tejemos 3 puntos. Pues los vamos a cambiar de lado, de tal manera que la cadena se convierte en el medio. Creo que esta explicación es muy clara. Y sobre las vueltas blancas, sobre las vueltas en este caso impares,
voy a tejer el punto alto, miraros dónde lo engancho, ahí. Le voy a dar volado sin más, no voy a tejer un punto alto doble, sencillamente un punto volado. Un punto alto que va con más brío. Y seguimos así todo el tiempo. La verdad es que es fácil, solo hay que estar un poco pendiente. He tejido mi cadena, salto mi punto. El primero de los puntos altos, el de en medio, acordaros, ahí, más altito, y el tercero. ¿Veis? Aquí queda muy divertido el punto. Me parece muy divertido, de verdad. Cadena, y sobre todo rápido, tiene su agujerito, que a mí me gusta esta serie, la idea es que tengan ese voladito, me gusta. Y el tercero, con lo cual está chulísimo. Bueno, me regalas tu comentario y me cuentas lo que te parece, ¿vale? Me encantará saber lo que te parece. Y el tercero, ahí está. Todo el rato vamos a tejer de la misma manera, ¿veis? Chulo, me gusta. Salto uno y ahí. Uno. El segundo es este. 2 y 3. Bien, y luego lo que os decía, estos dos últimos, nos falta una cadenita y un punto. ¿Vale? Por eso tenemos ese múltiplo de 4 más 2. ¿Vale? Ahí tenemos. Múltiplo de 4. ¿Ok? Vale. Vamos con la siguiente de las vueltas. Este punto lo vuelvo a dejar ahí. Esta hebra la vuelvo a dejar ahí. Y agarro de nuevo el color nuevo. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es repetir los puntos, pero sin tejer el punto alto más atrás. Sencillamente pongo, ¿vale? Pongo sobre la tercera de las cadenas. Traigo la hebra marroncita, ahí la subo despacito y pongo esas 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y vamos con los puntos, ¿vale? Tejemos esos 2 primeros, cadena y los 3 siguientes, ¿vale? Pero ya los 3 siguientes, lo que os digo, no llevan nada, no hay ninguno especial, solo va especial este que hemos tejido, ¿vale? Las 2 vueltas más abajo, pero eso porque hemos querido así, ¿ok? O sea que ya sabes, si te apetece cambiar el punto, pues lo vas y lo cambias, ¿cierto? Bien, venga, pues ahí vamos. 3, cadenita, 1, 2, 3, ¿vale? Toda la vuelta la tejemos igual. Termino esta cuarta de las vueltas tejiendo un punto alto en el último de los puntos. Voy a aprovechar para subirlo, ¿vale? Para subir mi hebra beige. La voy a meter ahí. Ya la tengo arriba y ahora ya voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas para repetir con el color beige lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Es decir, 3 cadenas que sustituyen a mi primer punto. Me encuentro agujerito. Ahora ya es todavía mucho más fácil porque sobre el beige yo pincho, tejo mi punto alto, ¿vale? Bien altito, y el siguiente, ¿vale? Cadenita después de los 3. Ya busco el hueco, salto 1 y tejo el primero de mis puntos y ya me voy a encontrar con el hueco de cadenas. Ahora ya va solo. Ahora el punto ya va solo. ¿Has visto? 3. Cadenita. Ya vamos saltando. Vamos a ir contrapeando los huecos de los puntos. Los huecos de las cadenas y esos puntos altos que están tan grandes, ¿no?
Están volados, ¿veis? Está chulo. Me parece chulo. Cadena. Y de nuevo, venga. Tenemos una bufanda, un jersey, un proyecto a rayas, pero divertidas. Con agujeritos y con puntos con algunas pequeñas diferencias. Lo cual hace que sea fantástico. Y luego, por supuesto, está en ti que lo cambies y tejas contrapeando los colores. Se me ocurre. ¿Vale? Que eso sería fantástico. De repente vas y cambias. Pero bueno, imaginación al poder. En este momento te digo, dale al like. ¿Te está gustando? Dale al like. Venga con los motivos super cookies. Sobre todo, ten ideas para tu tejido. ¿Vale? Estoy enganchando mal este punto y no lo veo. Perdonad. Ahí está. Ahí está mi último punto. ¿Vale? Ahí se quedaría. Y en mi caso, tengo uno más porque a mí ya me estaba sobrando. ¿Vale? Mira. ¿Está bonito o no está bonito? Está chulísimo. No está bonito, está chulísimo. Y vuelvo a por la hebra que me he dejado ahí, ¿vale? Siempre voy a ir de 2 en 2. Vuelvo a por esa hebra que me he dejado ahí y me engancho sobre la tercera de las cadenas. Subo la hebrita. No la dejo aquí, ojo, no me la dejéis muy tirante, ¿vale? Darle holgura, para que no se quede el punto enganchado o pegadito. 3 cadenitas. Y acordaros, con el marrón solo voy a tejer de la misma forma que hiciera con el blanco, pero sin hacer el punto más grande. ¿Vale? ¿Sí? Pues ya está, ya lo tenemos. Este es otro motivo estupendo que vamos a tejer, o sea, fantástico. ¿Vale? Bueno, pues ahí está. Ahí está. Ya lo tenemos. Repetimos las vueltas que queramos y lo tenemos. ¿Sí? Bueno, al final esta es la muestra, ¿no? Ya la has visto porque también la he publicado al principio del vídeo, pero bueno, te muestro cómo queda terminada aquí al final. Si te ha gustado, deditos arriba. Si te ha gustado y la haces y lo tejes cualquier proyecto, públicalo en Instagram o en Facebook y me etiquetas con @cookieCrochet. Así yo lo puedo ver, me llega un mensaje y lo pongo dentro de mi blog y formamos una galería con todos vuestros cookie tejidos. ¿Vale? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. I thought I saw you breathing. All the glory that the Lord has made, and the complication when I see His face.